Estamos ubicados en los llanos orientales colombianos, estamos más hacia la zona de Piedemonte Llanero, transición entre Parque Nacional Serranía de la Macarena a mi costado derecho y a mi costado izquierdo está el Parque Nacional El Sumapaz. Entonces este es un ecosistema de piedemonte muy diferente al sistema de llano de llanura plana. Esto ya es piedemonte. Hablamos más o menos de una transición entre los 200 metros sobre el nivel del mar y aquí ya venimos a hacer desde los 600 hasta los 1100, que se encuentran algunas veredas altas. Más pluviosidad, más condiciones ambientales un poco más dispersas al sistema tradicional de llanero. Aquí podríamos, como para los que están por fuera de algunas regiones, esto podría ser una transición como una zona entre Pereira, Puerto Berrío, San José del Luz, Cisneros, vienen a compartir casi ese mismo ecosistema. Se inició con bovinos de razas no adaptadas, el colapso fue casi total, lo mismo que en líneas porcinas comerciales, el fracaso fue casi total, la tasa de extracción era muy baja. Luego, yo tratando de rediseñar el sistema, me comunico con mi abuela y mi abuela me dice, porque yo estaba en la zona donde mis padres y mis abuelos desarrollaron porcicultura, ganadería y fueron exitosos. Entonces ella me dice que ellos tenían solo razas criollas, entre esos estaba el sanpedreño, estaba el bon, el romo sinuano. Entonces nosotros a partir de ese comentario de mi abuela regresamos a buscar las razas e iniciamos nuevamente con el sistema de producción porcina basado en el sistema ancestral o tradicional de los abuelos que se tenía, donde no se hacía tanto confinamiento y el sistema pastoril ayudaba mucho a la crianza. Este modelo fue inicialmente diseñado para volver a las fincas lo que eran antes. Actualmente la mayoría de las fincas son monocultivos o se tiene solo ganadería y unas cuantas gallinas. Nosotros buscamos regresar al modelo donde las fincas eran policultivos, es decir, encontrábamos ganadería de carne, ganadería de leche o doble propósito, encontrábamos porcinos, ovinos. Siempre había la forma de extraer semanalmente capacidad económica de la finca para poder hacer que fueran sostenibles a corto, mediano y largo plazo. Volver al sanpedreño fue nuestra base inicial porque su poca dependencia a insumos externos o alimentos externos hace que sea más viable económicamente. Aunque su tasa de extracción es menor, pero su capacidad de soportar incrementos en las materias primas o alimentos son la que lo hace viable a mediano y largo plazo. Todos querían iniciar el modelo estabulado. Yo siempre me negué al modelo estabulado, pero el modelo ninguno lo aprendía, entonces nos tocó empezar a hacer prueba y error, rotación en algunas praderas. En algunas bases hicimos manejo de rotacional con el porcino. Ellos levantaban la capa de suelo, estaba compactada y luego se sembraba caña y se iba haciendo una rotación entre caña de panelera y los porcinos. Luego de esa experiencia ya empezamos a tocar las técnicas y a mejorar el modelo de levante. De ahí la piara inicialmente estaba en Samaná Caldas, en el corregimiento de Florencia. Luego lo trasladamos de Caldas, lo trasladamos para acá, para los llanos. Y aquí tomamos la decisión de iniciar el programa de hacer rentables los bosques de la finca de zona hídrica no aprovechable. ¿A qué me refiero? Buscábamos la forma de conservar la montaña que genera el agua de la finca, pero sin afectar ni tumbarla ni tener que hacer ninguna alteración del ecosistema.
Entonces se hizo el cercado de la montaña y se inicia a trabajar el porcino dentro de la montaña para que ellos aprovecharan toda esa materia orgánica que cae de las hojas y que queda del subsuelo, la descompacten, la mezclen con el suelo y aumentar la carga nutricional y los microorganismos del suelo, que es el que vemos en la parte de allá, que es lo que tratamos de enseñar hoy a la gente. No hay necesidad de tumbar el bosque, hoy los bosques de las fincas pueden ser rentables y el porcino sanpedreño ya demuestra que puede ser rentable. Hay que sembrar el maíz, que es la materia prima con que se alimentan ellos, pero el costo puede ser 5 o 6 veces por debajo. La ventaja ¿dónde está? Que seguimos conservando el bosque, la zona hídrica y el bosque, que es lo más difícil hoy de sostener en las fincas y de conservar, hoy es rentable porque los bosques nuestros nos están entregando mensualmente o cada 90 días cierta cantidad de dinero de la ceba de los porcinos. Nosotros iniciamos con el sanpedreño por las enseñanzas de la abuela. El sanpedreño hoy sigue estando en riesgo de extinción porque según la FAO para una especie estar fuera del peligro inminente de extinción son 2.000 ejemplares puros. El sanpedreño puede estar sobre los 400 ejemplares puros. Pero mucha de la base de nuestra genética y nuestro trabajo se hace en sanpedreño. ¿Por qué? Porque es un animal que tiene la adaptación al ecosistema nacional y a sus cambios ambientales. Él ha evolucionado desde la llegada de los españoles a América y se ha condicionado al ecosistema. Entonces, el sanpedreño permite vivir dentro del bosque y permite vivir a rayo de sol. Recuerden que el sanpedreño es pigmentado, su piel es negra, pero él cuando es faenado y trabajado para la industria cárnica, él vuelve a ser blanco. Entonces, él ha evolucionado y ese pigmento permite que el animal pueda desarrollarse en pastoreo con las rayas del sol, lo que no sucede en las líneas comerciales que no toleran el sol. Entonces, esa es una de las principales características que tomamos de él. Primero, su adaptación a los rayos y al solar. Y segundo, una de las características que él tiene que nos ha llamado la atención es su sistema digestivo. Él tiene la capacidad de extraer más eficientemente los nutrientes o el alimento que procesa en su organismo. Muchos de mis trabajadores le llaman tripaloco, porque lo que entra él lo procesa muy bien y desecha solo lo que ya no tiene nutrientes. Entonces eso permite que el animal aproveche cualquier cantidad o la poca o alta proteína, minerales que llegue, lo aproveche y lo asimile muy rápido para eso. También su pezuña negra permite que no sufra problemas podales al momento de trabajar sobre la tierra. Frente al modelo de producción de carne, el sanpedreño tiene características organolépticas muy diferentes y su composición muscular es muy diferente. ¿A qué va eso? El sanpedreño tiene gran capacidad de infiltrar grasa dentro del músculo, que para algunos de la industria cárnica se llama marmoreo. Eso en el sistema gastronómico de restaurantes, culinaria y demás, permite que el consumidor sienta un sabor muy diferente a las líneas industriales. Este porcino como el sanpedreño, el de nosotros se alimenta a pasto y a maíz. Eso genera que la carne tenga sabores y tenga composiciones diferentes. Lo que sucede, por ejemplo, en muchas de las personas que hoy llaman ácido úrico. Las cargas en el animal estabulado son mucho más altas que en el animal de pastoreo o el animal que se alimenta caminando. Las cargas de ácido úrico en el animal son menores. Lo mismo pasa en los aceites grasos. Acuérdense que hay monosaturado y hay polisaturado. Unas son saludables y las otras no son saludables.
Las grasas del sanpedreño son muy saludables para los organismos que tienen intestino permeable, que él permite nuevamente proteger la capa de intestino del ser humano para evitar algunos problemas cuando algunas personas comen ciertos alimentos. Entonces, hay que tener dos cosas muy claras. El sanpedreño para la industria cárnica industrial, su peso de faenado está entre los 40 y 50 kilos. Si es para la industria gastronómica, el sanpedreño puede ir de los 60 a los 90 kilos. Si es para la charcutería, hablemos de jamón de curado, prosciutto y demás derivados de curado, el animal debe ir arriba de los 120 kilos, donde las capas grasas del sanpedreño sobrepasan los 5 centímetros y protegen el músculo al momento de hacer el curado, que puede tomar 2 años, 1 año y medio, depende de las condiciones ambientales que se le presente al corto. Hoy se podría trabajar un sistema semi-industrial buscando que mayor productividad, menor tiempo, pero sin afectar la economía, la rentabilidad. Pero eso se requiere del cruzamiento de la especie. Hablamos de porcino industrial con sanpedreño, buscando equilibrar adaptación y productividad. Pero eso depende en zonas donde haya mayor distribuidores de proteína nutricional, porque los costos pueden variar muy notablemente de distancias como Villavicencio a la finca de nosotros, puede subir de entre 10.000 pesos un bulto de alimento. Entonces, en algunos casos nosotros lo llevamos más a la culinaria y nos permite amortiguar el mejor precio pagado sobre el corte o sobre el producto, nos permite amortiguar el mayor tiempo de ceba frente al sistema industrial. El sanpedreño es originario de Antioquia, lleva el nombre de San Pedro de los Milagros. Hoy lastimosamente la gente de ese municipio ni conoce la raza ni la tiene. Posiblemente hoy los llanos orientales tengan más sanpedreño que el mismo Antioquia, como sucede en otras razas criollas. Entonces él por eso se bautiza. Hasta el momento lo que hemos logrado identificar del sanpedreño, él se desarrolló en esa zona por Gaspar de Rodas, debido a que hoy Santa Rosa de Osos o San Pedro de los Milagros tienen un ecosistema para el curado por su frío. Recuerdan que en esa zona hay varios frigoríficos de empresas muy grandes, porque las condiciones climáticas son especiales para los trabajos de carne, sobrecárnicos. Entonces, lo que hemos podido detectar en algunos libros es que en esa zona se criaba porque se podía hacer los curados de los jamones pata negra en esa región. Entonces yo creo que como era tan masivo la cría ahí, se pronunció, se marcó y se bautizó con el nombre. Bueno, el sanpedreño hoy crece, la mayoría de la gente lo ha empezado a obtener basándose primero en un sistema de seguridad alimentaria rural, donde logre las fincas ya sostenerse y evitar tanto la importación o la traída de alimentos desde las cabeceras municipales. Lo que se busca es que la gente logre mantener su propia producción de animales y pueda consumir su propia carne y mantener un equilibrio, lo que puedan generar una seguridad alimentaria tanto rural, que el mejor ejemplo es la pandemia. En la pandemia mucha gente no logró perder muchos productos. Cuando estas razas vuelven a entrar al mercado, inicialmente su enfoque es sostenibilidad alimentaria rural. Ya para líneas industriales habría que empezar a hacer trabajos con universidades para encontrar puntos de equilibrio óptimo entre grasa, músculo y velocidad de rendimiento frente a alimentación.
Esperemos que ya algunas universidades empiecen los programas de estudios para encontrar un biotipo. Hace muchos años la Universidad de Antioquia tenía un biotipo, pero no hemos podido recopilar toda la información. Ellos tuvieron un biotipo de sanpedreño combinado con líneas comerciales para producción de animales de alta adaptación y alta producción a corto plazo. Inicialmente todo el proceso arranca desde la ceba. La ceba es muy clara, ahí es donde se juega el producto, porque la carne debe presentar características organolépticas, como era lo que les decía. Cuando una persona come un chorizo pata negra de nosotros, la carne que lleva adentro tiene grasa. Entonces cuando la persona mastica la carne, esos jugos grasos que están dentro del músculo, dentro de la carne, salen y ahí es donde se genera el gusto y el sabor muy diferente a las líneas comerciales de carne o de chorizos, que no presentan grasa porque los porcinos son muy magros. La de nosotros es muy diferente, entonces esa es la fuerza. Entonces para equilibrar nosotros eso, sacamos algunos animales con capa de grasa superior a los 5 centímetros, es decir, animales superiores a los 100 kilos, 120 en adelante, y otros a 40 y 50 kilos, que son los magros. Luego hacemos la combinación de grasa y músculo con marmoreo de animales de 120 y ahí se combina y se realiza el producto insignia de nosotros, que es el chorizo pata negra. Y ahí de ese mismo ya se derivan lo que es la hamburguesa, los otros cortes. Ya la hamburguesa se hace 75-25, pero para la hamburguesa sí producimos carne a partir de Bos taurus o blanco orejinegro o romo sinuano. Ya la hamburguesa tiene unas condiciones diferentes y se manejan capas grasas un poco superiores, no animales más magros. Entonces el insignia de nosotros es ese, siempre el sabor está en la grasa. Luego de que se hace el proceso de ceba o engorde de nuestros porcinos, van a un frigorífico. Cuando van al frigorífico, hacen su proceso de faenado autorizado en Vima 1500. Luego llegan a nuestra planta de procesamiento o acondicionadora y ahí se inicia el proceso de rigor mortis, estado de rigidez, que recuerden que cuando una especie o ser vivo es faenado, él se pone tieso, lo llaman estado de rigidez o rigor mortis, luego de faenado. Esperamos 24 horas que el músculo empiece a convertirse en carne y ahí ya empezamos el proceso de desposte, procesamiento y dependiendo de los cortes y dependiendo del porcino, sabemos si va a chorizo completo o tiene que ir mezclado con cerdo de más capa grasa con mayor infiltración de marmoreo. Eso es dependiendo de la disponibilidad. A veces nos toca hacerlo solo con porcino gordo por la disponibilidad de animales, que a veces hay muy buenos o a veces hay muy pocos. O a veces hay muy pocos con poca capa grasa. Entonces nos toca mantener un equilibrio, criar grandes y criar pequeños para poder tener que se ayude uno al otro. Después de que se hace el proceso de rigor mortis, se desposta y se hace el proceso de despieza. Y ahí pasan a mi madre, que la de la fórmula es mi señora mamá. Ella es la que tiene la fórmula del chorizo pata negra. Ella inicia el proceso de desposte y empieza a trabajar la carne. La carne se debe picar, no se muele, se pica y se hace un proceso, ella agrega sus recetas mágicas y luego inicia un embutido. La tripa que se compra es una tripa certificada por una empresa que comercializa y tiene su certificado en Vima.
Luego se hace el embutido de la tripa completa y ella luego empieza a hacer el pesaje. Y se pesa chorizo a chorizo y se arma manualmente. Este no es un chorizo que se arma industrialmente con enrolladora de chorizo, no, este es netamente manual, todo se pesa, cada chorizo se pesa, se organiza el tamaño y depende de la presentación que el consumidor lo quiera, así lo sacamos. Vienen presentaciones de 2 unidades, de 5, de 10, de 15 y de 20 o 25 unidades. De ahí, antes de hacer el empacado, el chorizo debe ir a maduración y luego va ahumado. El chorizo de nosotros va ahumado en unos hornos especiales. Después de que es ahumado, se reposa, se lleva nuevamente a cuarto de frío para que no vaya a presentar riesgos de bacterias o de alguna patología. Se mantiene en cuarto frío. Luego de que está ya reposado y tiene nuevamente una refrigeración de 4 grados, se pasa empacado al vacío y regresa a cuarto frío donde continúa. En algunos casos pasa de cuarto frío a ultracongelación. Es un método que tenemos de última generación para congelar productos sin que se generen cristales dentro del músculo. Hay que recordar que el congelado genera cristales dentro del músculo y eso hace que el músculo pierda jugosidad, jugos, se revienta por dentro, en forma microscópica se revienta. Eso daña la contextura, la estructura muscular de la carne. Entonces nosotros ultracongelamos, que es un método que no permite que se generen cristales dentro de la carne. Congela más o menos entre 20 y 30 minutos, hace una congelación ultra rápida. Y en el modelo tradicional puede tomar unas 5 o 6 horas y ahí es donde se genera el problema. En ese método se empaca al vacío y se manda en las cavas especializadas de transporte y se envían a las diferentes ciudades donde el consumidor nos lleva el producto. Este es un producto más especializado en personas que gusten de calidad, gusten de un alimento muy saludable, de un alimento muy nutricional. No es un alimento que lleve aditivos, conservantes, ni nada por el estilo. Este es un modelo bonito, es un modelo conservacionista, sostenible a corto, mediano y largo plazo y que puede aguantar las inflaciones del mercado, que es lo que no pasa en el sistema industrial. Usted está a merced de cualquier cambio brusco de la tasa del dólar, del maíz, de los concentrados. Este es un modelo que puede generar mucha conciencia para conservar bosques, que es lo que más afecta hoy a los productores rurales, que como los bosques no son aprovechables o no generan ningún ingreso, buscan destruirlo o buscan aprovecharlo, entonces lo tumban. Este es una especie que permite producir dentro del bosque, conservar el bosque y hacer productivo el bosque, para que en un tiempo podamos presentar alguna porcicultura carbono neutro o porcicultura de pastoreo o animales felices tipo exportación, que son nichos de mercado que otros países no pueden competir, que es un nicho que nosotros en Colombia podemos recuperar, podemos hacerlo y los que tienen negocios verdes pueden implementar un sistema de tractores ecológicos, como los llamo yo, para trabajar el suelo antes de hacer sembra, y eso permite que no haya necesidad de hacer mecanización, sino que con el mismo sanpedreño se trabaje la tierra, se haga una captura, una aireación del suelo, una multiplicación de los microorganismos y una rentabilidad para el productor y para el ecosistema, una conservación.